En la conexión en triángulo nos fijamos que la alimentaríamos, decíamos, tenemos las bobinas conectadas una tras otra formando un triángulo, de tal manera que alimentamos por los vértices de nuestro triángulo y la corriente circularía a través de esos conductores por nuestro motor. Fijaos que esto sería la representación simplificada de nuestro motor eléctrico. Bueno, ¿qué relación tenemos entre las tensiones? Nos fijamos que en la conexión en un triángulo, la tensión de alimentación, en este caso estamos hablando de una tensión de 400 voltios 50 Hz, la tensión de alimentación cae completamente sobre cada una de las bobinas del motor, de tal manera que estos 400 voltios recaen sobre la bobina U1, U2, V1, V2 y W1, W2. Toda la tensión cae completamente en la bobina. De tal manera que en esta configuración se cumple que la tensión de línea, que es la que tenemos entre L1 y L2, por ejemplo, es la misma que hay en la tensión de fase, es decir, la que hay en la bobina. La tensión de línea en el triángulo es igual a la tensión de fase en el triángulo. ¿Qué sucede con las intensidades? Pues en este caso las intensidades, fijaros, en el caso de la línea L1, la intensidad vendría por este conductor negro y al llegar a este punto, esta intensidad encuentra dos caminos, de tal manera que ya podemos ver perfectamente que la intensidad de línea no es igual a la intensidad de fase. Es decir, por aquí circularía una intensidad determinada y al llegar a este punto se dividiría. ¿Qué relación tiene? Bueno, pues la intensidad de línea es mayor que la intensidad de fase y la relación es la que tenemos aquí. La intensidad de línea en triángulo es igual a raíz de 3 veces la intensidad de fase en el triángulo. Es decir, es mayor la intensidad de línea. En trifásica vamos a ver que aparece siempre el factor raíz de 3. Si ahora hacemos el estudio de la estrella, vemos que la conexión es distinta. Tenemos desconectados, como habíamos dicho anteriormente, los finales de bobina entre sí y alimentamos por los principios de bobina. Bueno, en este caso vemos que la tensión de línea, por ejemplo, la tensión que hay entre L1 y L2, se reparte entre dos bobinas, no entre una, como pasaba en el triángulo. Fijaos que aquí L1 y L2, la tensión cae en una sola bobina, y aquí L1 y L2 se reparte entre dos bobinas. Entonces ya vemos que la tensión de línea en la estrella y la tensión de fase en la estrella no es la misma. ¿Cuál es la relación? Aparece otra vez el raíz de 3 y la tensión de línea va a tener un valor mayor que la tensión de fase. ¿De acuerdo? Porque la tensión de línea se reparte entre las dos bobinas. De tal manera que la tensión de línea en estrella es igual a raíz de 3 veces la tensión de fase en estrella. ¿Qué pasa con las intensidades? Bueno, pues en este caso en la estrella, fijaros la intensidad de línea que sale de la línea 1 y la que circula por la bobina U1, U2 es la misma. Entonces se cumple que en estrella la intensidad de línea en estrella es igual a la intensidad de fase en estrella. Esta característica, la relación entre las intensidades en la estrella y el triángulo, es interesante para cuando se haga el estudio del arranque estrella-triángulo, así como la relación que existe entre las tensiones en estrella y en triángulo. Bueno, las tensiones normalizadas que podemos encontrar para la distribución a los usuarios finales son habitualmente 400 y 230 voltios. Estas son las tensiones más habituales que nos podemos encontrar. Esto no quiere decir que puedan existir tensiones trifásicas de 690 o otros valores distintos. Los 400 voltios es la tensión trifásica habitual que vamos a ver en el sector industrial y entre fase y neutro obtendremos, como hemos visto anteriormente, los 230 voltios. Estas tensiones se pueden transportar utilizando las tres fases en neutro cuando tenemos el generador conectado en estrella. Aquí tenemos representado un generador conectado en estrella. Fijaros que los finales de bobina conectados entre sí, de tal manera que a partir de este punto final podemos obtener o podemos sacar un neutro. De tal manera que este generador sacaría L1, L2 y L3 y un neutro. De tal manera que yo, los terminales finales de L1, L2, L3 y el neutro, podría conectar diferentes receptores trifásicos o incluso monofásicos entre cada una de las fases y el neutro. Aquí tenemos representada pues, una instalación trifásica a 400 voltios 50 Hz a la que se han conectado diferentes cargas. La primera carga que tenemos aquí representada es una carga conectada en estrella. Podemos ver que están alimentadas a cada una de las fases L1, L2 y L3 y que el final de las cargas están conectadas entre sí. Estamos hablando de una conexión en estrella. La siguiente conexión que tenemos es una conexión en triángulo. Vemos que está el final de la carga conectado con el principio de la siguiente, el final conectado con el principio y el final conectado por el principio. Y alimentamos los vértices por L1, L2 y L3. Tendríamos una conexión en triángulo.
Seguidamente tenemos una lámpara que está alimentando, fijaros, únicamente a través de una línea L3 y el neutro. Si tenemos una red de 400 voltios, sabemos que la tensión que hay entre fase y neutro son 400 partido raíz de 3, que son 230 voltios. Entonces tendremos una lámpara alimentada a 230 voltios. La siguiente lámpara también alimentaría a 230 voltios, vemos L2 y N, pero está colgando de una fase distinta, L2. Y finalmente, la tercera lámpara alimenta desde L1 y N, de tal manera que también alimenta a 230 voltios y alimenta de una fase distinta. Esta práctica se hace habitualmente para balancear las cargas en un sistema trifásico, de tal manera que el número de receptores que haya en cada una de las fases sea el mismo, de tal manera que la intensidad que circule por cada una de las fases pues, esté más o menos equilibrada. Bueno, la carga se puede conectar tanto en estrella o en triángulo, al igual que la fuente, el generador. Decíamos que interesaba que las cargas sean equilibradas. ¿Qué es esto de que sea equilibrada? Bueno, cuando las tres impedancias, la que hay en cada una de las fases de carga, son iguales. En el caso de motores y generadores se van a considerar cargas equilibradas, ya que las bobinas son iguales en cuanto a longitud del hilo de cobre que forman esas bobinas, la sección, etc. De tal manera que vamos a hablar de que un motor habitualmente se considera una carga equilibrada, es decir, el consumo en cada una de las fases va a ser el mismo, y si midiésemos la resistencia de cada una de esas bobinas, nos debería dar un valor igual. La expresión de la potencia trifásica es la que se refleja aquí. Fijaros que aparece siempre el factor que decíamos antes, raíz de 3. La potencia aparente, cuya unidad son los voltiamperios, es raíz de 3 la tensión de línea por la intensidad de línea. La potencia activa es igual a raíz de 3 por la tensión de línea por la intensidad de línea por el factor de potencia. Unidades, los vatios. La potencia reactiva, voltiamperios reactivos, raíz de 3, tensión de línea por intensidad de línea por el seno del ángulo que forman el desfase entre la tensión y la intensidad. Y finalmente el factor de potencia, que es el coseno de ese mismo ángulo. El factor de potencia, recordar, no tiene unidades. Bueno, el orden en que las tensiones o corrientes adquieren sus valores máximos es lo que se denomina secuencia de fases. De tal manera que, por ejemplo, la secuencia L1, L2, L3 nos está diciendo que la tensión L1 presenta su valor máximo de tensión en un tiempo anterior al que la tensión L2 y esta, a su vez, antes que L3. Esto es válido para cualquier secuencia y también tanto para tensiones como para corrientes eléctricas. De acuerdo a la secuencia de fases, podemos hablar de secuencia directa, que es cuando respecto a un punto fijo los tres vectores de tensión girando en sentido antihorario pasan por un punto determinado en el orden L1, L2 y L3. Secuencia inversa es cuando circulan esas tres tensiones, también en sentido antihorario, pasando primero L3, L2 y L1. Nos fijamos, aquí tenemos una secuencia directa, tenemos los vectores tensión L1, tensión L3 y tensión L2. Nos fijamos que el sentido de rotación es antihorario, entonces los vectores giran en este sentido. Vemos que el primero en pasar por este punto es tensión L1, la siguiente es tensión L2 y el siguiente es tensión L3, secuencia directa. En cambio, en esta secuencia vemos que primero pasa tensión L1, la siguiente que pasa es tensión L3 y finalmente tensión L2. Secuencia inversa. Nos fijamos también que la tensión, la secuencia directa, puede ser L1, L2, L3 o también puede ser L2, L3, L1, de tal manera que fijaos que la secuencia, aunque empecemos por L1, por L2 o L3, es la misma siempre. Esto es importante para determinar, ya lo veremos más adelante, el sentido de giro de un motor, si gira a derechas o gira a izquierdas. Lo primero que tendremos que hacer es determinar la secuencia directa o inversa en su caso.